Estamos de regreso en Hoy es Noticia y como les contábamos vamos a hablar de las encuestas cuando estamos a prácticamente 5 días de que se puedan publicar dentro del territorio nacional los sondeos de opinión. Estamos con la directora fundadora de Datavoz, Paulina Valenzuela. Paulina, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la mesa de la sala de redacción de CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Bueno, escuchaste a los candidatos referirse a las encuestas. Cada uno, claro, lo toma de acuerdo a su propia realidad, a las expectativas, a las experiencias pasadas. Lo cierto es que a partir del sábado ya no vamos a poder, por lo menos, publicar en Chile, porque se publican de todas maneras en redes sociales. Primero, ¿qué te parece esa restricción? La veda. O sea, yo no estoy de acuerdo con la veda, porque de alguna manera se limita a un círculo específico de personas que pueden ver encuestas, porque encuestas se siguen haciendo. Básicamente porque se requiere calibrar los modelos, saber si funcionan bien tus modelos para el futuro. Entonces se siguen haciendo encuestas. Pero influye en la opinión de la gente saber quién va ganando, porque siempre se dice que a la gente le gusta sumarse o votar por el que va ganando. El ganador, o a veces por el perdedor, como una... Bueno, mira, hay varias teorías, especialmente en la ciencia política, respecto del efecto de las encuestas, pero no es concluyente la evidencia. O sea, efectivamente en una elección donde hay altos niveles de desinformación, de quiénes son los candidatos, qué dice, qué piensa la gente, puede que tengan algún efecto, pero no es el caso en Chile, yo creo. Por lo tanto, 2 semanas antes, en que ya sabemos además que la gente tiende a tomar sus decisiones más cerca de la elección, es como quitarles un espacio de información. Nosotros en la AIME, la Asociación de Investigación de Mercado y Opinión Pública de Chile, y en WEI, porque es la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública también, defendemos la idea de que no debería haber veda, o por último la veda se cierra el día anterior al acto electoral. Lo otro, yo diría que es un poquito de hipocresía, porque las encuestas circulan a través de los WhatsApp, con unos carteles que dicen confidencial, pero igual la gente las hace circular. Entonces, quienes tienen acceso a esa información, en realidad es un segmento, la élite, por decirlo de alguna manera, y el resto de la población no sabe. Bajo el supuesto de que influyen o no, yo por lo menos creo que cuando los niveles de información son muy bajos, puede influir. Sin embargo, dicho eso, piensa lo que acaba de pasar en Bolivia, que en las encuestas nadie esperaba, claro. Exactamente, decían todo lo contrario. ¿Y por qué creo que la encuesta es útil? Es para dimensionar, el saber lo que está ocurriendo, es para dimensionar especialmente el indeciso, o el que va a votar nulo y blanco. En eso las encuestas te ayudan, te dan una pista al menos. No es que lo dimensionen completamente, pero te dan una pista de por lo menos dónde están los mayores niveles de desinformación. Y ¿cuál es el desafío? Porque con voto obligatorio es muy difícil llegar a todo el padrón electoral, en las encuestas, o sea, hacer finalmente una muestra que sea representativa de todos los que van a votar, porque hay sectores que están subrepresentados en las encuestas, que son los sectores de IE, ¿no es verdad? No en todas las encuestas, es que ese es el otro problema, de que hoy día han aparecido muchísimas encuestas de distintos métodos, modos. O sea, a modo de ejemplo, la Academia es telefónica, la Criteria, el Pulso Ciudadano, todas son web. Hay otras que son paneles longitudinales, como el caso de Pulso Ciudadano. La UDD. La UDD, el panel de la UDD. Entonces, hay muchas encuestas de distinto tipo circulando, y eso hace evidentemente más difícil entender esto que tú hablas, que eso se denominan los sesgos de cobertura, que cuando uno no está llegando a toda la población. Yo creo que uno de los problemas que tienen las encuestas hoy día, y yo hago también encuestas, sí, o sea, no... Que vamos a hablar ya de la tuya. Sí, nos cuesta llegar a la población más desinteresada, digamos, en los temas políticos. Aquellas personas que no responden simplemente, que no quieren dar su opinión, a lo mejor porque no les interesa comunicarla o porque no la han tomado. Entonces, los desafectados, los desinteresados, probablemente están siendo subrepresentados. Por eso que en las encuestas en general, en las que están circulando los niveles de no respuesta, o el no sabe, el indeciso, aparecen más bien bajos, 8, 10. Yo creo que es más alto, porque efectivamente el desinteresado en política no opina, y es muy probable que esas personas todavía no hayan tomado una decisión tan fuerte. Ahora, ¿cómo se explica, por ejemplo, que la última elección de alcaldes, Santiago, que era una comuna súper emblemática, representativa, se decía que se iba a ir voto a voto entre Mario Desbordes e Iracy Hasler, y Mario Desbordes sacó más de 20 puntos por sobre Iracy Hasler? ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso es lo que te explica. Probablemente ahí el voto oculto, el voto
que tiene que ver con las personas que no están contestando las encuestas. Entonces, es bien importante entender... Entonces no sabemos nada. No, yo creo que este las momento, tendencias ¿no? ayudan. O sea, las encuestas te sirven para mirar las tendencias en la adhesión. O sea, sube, baja. La magnitud es lo complejo, porque evidentemente se te está quedando fuera un cierto porcentaje de la población que no sabemos exactamente cómo está opinando. Y de acuerdo a tu experiencia, estamos viendo, Janet Jara se mantiene liderando en Sí, primera vuelta, sí. eso ya. Pero hay encuestas, como por ejemplo la Cosa Nostra, que tiene a 3 candidatos de derecha prácticamente empatados, Exacto. y eso da la posibilidad de que salga cualquiera de ellos. Exacto. Kast, Matei y Sí, Kaiser. exacto. Hay otras encuestas que dejan a Matei muy estancada, incluso en un cuarto lugar, superada por Kaiser. ¿Cuál es la foto que sacas tú con tu experiencia haciendo, si las pusiéramos todas en un tipo de jugueras, qué sacamos? O sea, me han preguntado bastante eso, pero yo creo que lo único que tenemos que uno podría tener, decir, una relativa certeza, digamos, no sé en qué proporción, pero que evidentemente Janet Jara es probable que pase a segunda vuelta, digamos. Básicamente porque está apoyada por el oficialismo, digamos, por la izquierda. En la vereda del frente se pone más difusa la cosa, porque efectivamente, tal como tú señalas, hay encuestas que los muestran empatados, hay otras encuestas que muestran distancias de 10 puntos entre ellos, pero ahí es cuando yo digo, vamos a mirar los indecisos. ¿Cuál es el porcentaje que esas encuestas están declarando en términos de indecisión? Ese grupo que va a definir la elección. Así pasó en Bolivia, digamos. O sea, ellos tenían aproximadamente un 20%, en las últimas encuestas que se habían publicado, un 20% de indecisos. Bueno, dieron vuelta a la elección. O sea, la diferencia entre Paz y Quiroga fue de 10 puntos, un poco más, digamos. Entonces uno dice, esa es la incertidumbre que yo creo que está instalada respecto de la primera vuelta. Ya, por lo tanto, que es una especie de primaria de la derecha. Exacto. Entonces ahí vamos a ver qué ocurre. Pero es evidente que cuando uno mira tendencias, en el largo plazo, claro, te das cuenta que Kast ha ido bajando, efectivamente, Matei se ha mantenido, y Kaiser parece que sube un poco, pero no sé si va a alcanzar o no va a alcanzar. ¿Cuál es el momento en que Kast comienza esta leve baja sostenida? Yo diría que, por lo menos mirando la encuesta de Plaza Pública, la Academ, debe ser 2 meses, 6 semanas que ya empezó a bajar, que estaba como en 30 y va en 23, 24. Entonces es una baja, es que es muy evidente. Por eso te digo que es interesante estas encuestas. Las encuestas en realidad que están saliendo semana a semana, porque uno dice, ¿por qué la gente cambia de opinión? Claro. Porque podría cambiar de una semana a otra. ¿Y qué pasó algo que me hizo cambiar de opinión? No, yo creo que tiene que ver con 2 elementos. Uno, la seguridad del voto. ¿Cuán seguro estás tú de ese voto que estás diciendo que vas a dar? Y ahí Janet Jara tiene porcentajes de seguridad en el voto muchísimo más altos, digamos, que después viene Kast probablemente y después ya va bajando los otros. Entonces, eso también hace una diferencia. Tampoco es que pasen tantas cosas en el ambiente político desde la lógica del votante desinteresado. Ellos observan todo esto y están esperando a tomar una decisión más bien cercana a la elección. ¿Cuánto están influyendo lo que hemos visto de las franjas, de lo que van a ser los debates? Porque antes más bien parecía que reafirmaban las convicciones, pero aparentemente con esta volatilidad y poca fidelidad, pareciera que son importantes. Es que yo haría la diferencia entre lo que es la franja y lo que es el debate. ¿Ya? En la franja, por lo menos, lo que los candidatos tienden a hacer es reforzar sus ideas fuerza o sus creencias, pero básicamente en la lógica de que sean conocidos por este electorado que ve la televisión abierta y que se informa a través de esas vías, que yo diría que es una población más bien mayor, no la población más joven que usa otros mecanismos para informarse, redes sociales, en fin. Yo creo que en ese sentido para eso te sirve la franja. Harold By Nichols le puede servir a lo mejor la franja para darse a conocer, para saber qué está opinando. Claro, pero qué dice. Él subió con el primer debate que hizo en a eso voy. televisión. Es que ese es el otro punto. Se hizo visible. Sí, pero más que hacerse visible, se vio diferente. Y yo creo que eso es bien central en los debates. Yo creo que en los debates lo que ocurre es que los tienes a todos. Entonces, a todos juntos. Entonces, ahí viene el efecto diferenciación. Claro, cómo se comportan. Claro, que en el caso de la franja no es lo mismo. Porque en la franja ellos le hablan a su electorado, le hablan a su gente, pero cuando están en un espacio común, tienen que diferenciarse de los del lado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y ahí eligen sus estrategias, si los atacan, no los atacan, si confrontan o no. Ya vimos que en el último debate, en el de ENADE, fue guante blanco, o sea, no se dijeron nada, digamos. Al contrario, se perdonaron.
Claro, y uno, ¿eso es una estrategia? Probablemente. No tengo muy claro cuál es la estrategia, pero es una estrategia. Entonces, creo que el debate, en mi opinión, pero eso va a haber que irlo observando y monitoreando, creo que el debate es más útil para la población en términos de observar las diferencias, porque los ven desempeñados. O sea, yo creo que en el debate aparece lo que realmente son ellos como personas, digamos, porque ahí no hay un guión, no hay una edición. Pero es vienen distinta. ensayando mucho. Está bien, pero es distinto. Uno Uno puede decir le muchas sale el cosas. yo. O sea, yo creo que estando en un espacio primero, en directo, que no es grabado, No. yo creo que aparecen cosas. Y lo hemos visto en el pasado. En otros debates hemos visto que pasan cosas, digamos, Sí, aparecen cosas importantes. Entonces, no sé qué estrategia vamos a usar en este. Si uno compara el debate de Chilevisión con el de NAE, fueron totalmente diferentes. Porque también uno era para televisión, pensadamente. Claro. De nada era televisación de algo que era Esa es la pregunta. eran formatos distintos. No, y yo creo, Matilde, que otro problema que creo que es más complejo todavía, que el electorado está tan fragmentado que tienen que tener como microdiscursos para poder hablarle a distintos grupos en la población. Tienen que capturar interés y la adhesión de segmentos poblacionales muy diferentes. Esta semana pasada estuve en un congreso en Argentina y fue bien notable que hablaban como de la aprobación de Milei y lo que ocurre con Milei. Y describían, en Argentina hoy día conviven 6 generaciones distintas, etarias. Imagínate lo que es eso. Entonces, que no es muy distinto a lo que ocurre en Chile, porque Sí, nosotros pues, tenemos una eso te iba a esperanza de decir. vida más alta Claro, que cuando lo nosotros comentamos. estamos igual. En realidad en Chile está pasando lo mismo. Tenemos muchas generaciones interactuando con experiencias de vida distintas y por lo tanto con miradas del Chile que quieren hoy o en 4 años más, porque ya ni siquiera vamos a hablar de mucho tiempo más, bien distintas. Entonces, el candidato, ¿cómo le habla a alguien? ¿A quién le habla? A estas 6 generaciones que tienen posiciones distintas. Es interesante eso, bueno, lo vamos a observar en los resultados de la Porque primera vuelta. los discursos rupturistas, por lo menos aquí en Chile, parecen no tener el mismo efecto como Argentina, que votaron un presidente así. Claro, venían de una historia también Es que ese es el diferente. punto. Claro, en Argentina venían, o sea, a mí me sorprendía en Argentina como el juicio crítico que tienen del peronismo, pero que, oye, no, o sea, ya no queremos peronistas, y prácticamente casi les da un poco lo mismo lo que estuviera al frente, digamos. Pero yo creo que en Chile es un poco distinto. Yo creo que es diferente, sin perjuicio de que yo también coincido contigo que esta cosa confrontacional igual cansa un poco el Porque electorado. vamos a ver la Sí. encuesta Data, vos, que es la Es el tuya. monitor del liderazgo político. Claro, que es cómo quedan los candidatos representados, más bien valoraciones más Exacto, que intención de voto. Que no, exacto. el que está arriba no es el que va apuntando Exacto. en las preferencias de cara a una elección presidencial, sino que cómo la gente los evalúa. Sí. Las menciones positivas, y aquí es interesante porque se perfilan liderazgos y también se perfilan quién puede o no, en caso de pasar una segunda vuelta, tenerla entre comillas más fácil. Ya, veamos Bueno. la primera lámina, que es el top 10 de las menciones positivas, cómo ha ido evolucionando. Y bueno, mejor nota, más oscuro el color. Mejor lugar, Exactamente. Claro. José Antonio Kast va liderando y sigue liderando con un 28% de menciones positivas. ¿Qué tipo de menciones son las que aparecen en en las personas cuando evalúan positivamente? Bueno, primero contarte que el monitor de liderazgo político es una opción metodológica desde la perspectiva de que le pedimos a la gente que nos mencione espontáneamente. Todas las respuestas son espontáneas. O sea, en el fondo es, mencióname 3 líderes, porque estos son 3 menciones. 3 líderes positivos. 3 líderes negativos. Y a continuación le pedimos que cuando nos mencionan el primer líder negativo o positivo, que es el que uno tiene en la memoria, porque eso es bien interesante, es como el top of mind, es lo primero que se te viene a la mente en el minuto, le pedimos que nos diga cuáles son los atributos que explican esa evaluación, positiva como negativa. Entonces, esto lo que está reflejando es como el vínculo emocional, de alguna manera, que tienen nuestros entrevistados con estos líderes. Es evidente que en periodo, nosotros ya llevamos más de 2 años haciendo estas mediciones, en el periodo de campaña es evidente que los que aparecen primero son los que están más visibles y por lo tanto son los candidatos. Pero fíjate que en esta medición las rayitas que aparecen en el cuadro indican que ese personaje no estaba en los top 10 en las mediciones anteriores, en los 10 primeros. Y si tú te fijas, Harold May Nichols apareció en septiembre. Justamente porque es el momento del debate. Entonces, él se hace visible en ese minuto para la población. Ellos lo ven. Lo mismo ocurre con Eduardo Artés.
En el caso de Vodanovic es bien interesante. Vodanovic permanentemente aparece en el top 10 sin tener que hacer mucho, ni decir mucho. Y eso es una gracia. Y lo otro que es interesante del monitor es que en el caso de Kaiser, a nosotros Kaiser nos apareció el año pasado, cuando no tenían, y apareció mencionado. Y siempre aparece en el segundo lugar prácticamente. O sea, ha ido escalando, tercero, segundo, cuarto, pero ha estado efectivamente, ellos tres, junto con Janet Jara y Matei, han estado permanentemente en los 4 lugares. Gabriel Boric también está. Él exactamente, está en el 5º lugar. Ya, ¿y cómo se explica en el eso? positivo. No, porque es los un presidentes siempre siempre aparecen positivamente. No, vamos a ver el negativo ver. Y no aparecen siempre positivamente. Ya, ¿y qué podemos deducir entonces de esto? Que la gente, hay una asociación, nosotros igual preguntamos por cada uno de estos personajes cuán dispuesto estaría a votar por él o no, y la verdad que existe una asociación directa, particularmente en el caso de Kast, que prácticamente el 80 o 90% de la gente que lo cataloga como líder positivo dice que votaría por él. Ya, y después vamos a ver por qué. Vamos a ver las menciones negativas. Claro. O sea, ¿quién con nivel de conocimiento? ¿Quién saca rojo? Bueno, Janet Jara. Está en el primer lugar de las menciones negativas. Exacto, y en tercer lugar, Kaiser. Y fíjate el presidente Boric. O sea, el presidente Boric, de hecho, en general, antes del periodo más álgido electoral, él ocupaba el primer lugar permanentemente. Ya. Como líder, como una percepción negativa de su liderazgo. Porque esto es liderazgo, claro. No es intención de voto, es liderazgo. Y ha ido bajando también por un tema de visibilidad. Él tampoco ha estado tan presente en este periodo desde el punto de vista tanto de campaña como tan visible en los medios. Entonces, efectivamente, es normal que la gente las personas tengan mucho más visible a Janet Jara. De hecho, Janet Jara, fíjate cómo fue creciendo su visibilidad negativa desde mayo. Ella en abril entra a la carrera y antes no tenía prácticamente ninguna mención. ¿Y eso es bueno o malo? Porque siempre te vas haciendo conocido. Te vas haciendo conocido, no importa lo que digan, sino que hablen de ti. Claro, eso es lo que dicen muchos, digamos, pero evidentemente si tú te fijas, un elemento que es interesante es el neto, que cuando uno mira el positivo versus el negativo, uno se da cuenta cómo ganan, digamos. Entonces, claro. En ese sentido, Janet Jara igual ha ido bajando en su evaluación neta. Sin embargo, Kast va bien. ¿Te fijas? Entonces, claro. Pero está bien que esto se confronte, porque yo tengo que preguntar por las dos opciones. Por cierto, y dentro de los negativos, los que no son presidenciales, es Camila Vallejo y Daniel Jadwe, que salen en los 2 últimos lugares. No, y Artés apareció ahora, en esta última medición, y todo esto, por eso te digo que el debate, este es efecto debate para nosotros, en la última medición. De hecho, la próxima medición sale la próxima semana. Entonces, vamos a tener debate, franja, efecto de toda esa información. Ya, pero va a salir la próxima semana. El monitor de liderazgo político. ¿Y ese puede salir? ¿Cómo? No, pues va a salir igual para ti. No, porque la veda empieza el sábado subsiguiente. Perfecto. Acuérdate que son 15 días antes de la elección. Ya, yo lo ahí lo van a ver. Vamos a ver entonces por qué José Antonio Kast aparece en el top 10 de las menciones positivas, y ahí están entonces sus atributos. Sus atributos. Exacto, los atributos de él, esto es muy estable en el tiempo, Manilde. O sea, la percepción que la población tiene de él en términos positivos, lo que sustenta esa evaluación, es muy consistente y muy estable en el tiempo. Coherencia, consecuencia, propuestas concretas, liderazgo y carisma. Creo que lo único que ha ido apareciendo de diferente y que es un atributo que comparte con Evelyn Matei, es la experiencia y el conocimiento. Que es curioso porque efectivamente él en el mundo público, aparte de su rol de parlamentario, la gente no sabe. Entonces, claro, pero no es un aparecido, entre comillas. Se empiezan a instalar creencias y eso es interesante, digamos. Ya, y en las menciones negativas... La mentira, la falsedad, el fanatismo y extremismo ideológico, que son, como te digo, los atributos... Él es muy estable en el tiempo en términos de esta evaluación, no cambia mucho, pero yo creo que desde lo que se habla o se comenta en redes sociales o en las conversaciones, es lo que la gente realmente está opinando. Perfecto. O sea, no es que no hay una diferencia muy grande respecto a lo que hasta lo que nosotros escuchamos en las conversaciones públicas, en redes sociales o en las privadas. Ahora, las cosas positivas son atributos bien presidenciales. Totales, completamente. O sea,
Bueno, y es por eso que él se ha consolidado en ese lugar, digamos. O sea, efectivamente la gente lo ve como un líder fuerte. Ya, vámonos Eso con es un Janet líder Jara, fuerte. que bueno, hay positivas, 28% de las positivas, 30% negativas. Ya, Es que es está muy ahí, interesante. claro, es interesante, no sale bien Janet Jara. No, en el neto no, No, y evidentemente. también a ver, Veamos vamos. lo positivo. ¿Por qué la consideran una líder positiva? El atributo de empatía y cercanía es muy fuerte en ella y ha estado permanentemente mencionado. O sea, es lo que sostiene esa evaluación, esa cosa humana, cálida, cercana que tiene con la población. La capacidad de negociación y diálogo también, y eso se sostiene fundamentalmente por los acuerdos a los que he Sí, llegado. claro. Y después, bueno, aparece lo de la Oye, pero confiabilidad. aparece, claro, con fiabilidad, honestidad, transparencia, Sí. que contrastan mucho con mentira y falsedad. Ah, claro, efectivamente. Cuando yo es que piensa que los de abajo, los atributos que están en la segunda parte de los negativos, tienen que ver con aquellas personas que la catalogan como una líder negativa. Y por lo tanto, cuando me dicen, yo les pregunto, ¿por qué usted dice que es negativa? Ellos me dicen, bueno, atributos vinculados a la mentira y a la falsedad. Ahora, Y ojo, comunista sale. sí sale, fíjate que Sí, está arriba. comunista. Pero antes de estos eventos que hubo en que ella se contradijo con el programa y que Sí, hasta ese minuto, antes, el atributo que predominaba en la mención negativa era el comunismo. porque uno Era de lo los más fuerte en ella. Y claro, después de ese evento empezó a aparecer estos atributos. porque uno de los atributos positivos era su credibilidad, que era muy importante, el que Entonces, tenga credibilidad alguien, aunque no sea tan efectivamente, conocido. el que se caiga en eso, y eso es lo que yo creo, el que se llegue a caer en ese tipo de atributos, le puede costar caro. O sea, yo creo que yo creo que la población está muy sensible al tema de la honestidad, la transparencia, la coherencia, el liderazgo fuerte. Por eso que es tan complejo esto, por eso que es tan difícil decir cómo se va a mover ese electorado que sin tener una identidad política definida, izquierda, derecha, como, en fin, para un partido, van a tomar la decisión por uno de los candidatos que se está presentando. ¿Qué características tienen los que no saben o no han elegido su voto? Bueno, en general, un bajo interés en política, muy Transversal. bajo interés, claro, transversal. Son más bien jóvenes que todavía están observando desde niveles socioeconómicos más bajos, y la población económicamente activa, por la clase media, el que dice que el día lunes igual se tiene que levantar a trabajar. Yo diría que es como, ese grupo en particular es muy sensible a lo que se pueda proponer o a lo que puedan ofrecer los candidatos. El tema de la seguridad, el tema del crecimiento económico, la inmigración irregular, de alguna manera es el grupo el que siente que se ha visto más afectado por eso, por el tema del empleo, por el tema de poder tener libertad de salir, movilizarse, en fin. Entonces, yo creo que es el grupo clase media trabajador más joven, el que yo creo que está más, que probablemente es el que vamos en la aguja, digamos, en mi opinión. Ahora, entre paréntesis, esta primaria de la derecha es difícil porque Kast ha ido cayendo cuando va un poco hacia el centro, porque ahí ha ido subiendo Kaiser. En el fondo está pillado por dos lados, lo mismo que le ocurre a Matei. Es difícil para ellos dos. ¿Cómo lo ves? No, o sea, yo creo que Kast probablemente ha sufrido un poco el desgaste del candidato como más probable de ganar, y eso genera un desgaste, evidentemente, en el electorado, y va observando cosas nuevas. Pero yo creo que también es muy distinto a Kaiser. Kaiser tiene un perfil, y lo hemos visto también en los atributos, él es muy directo. Entonces, esta cosa de la coherencia como atributo central, en él es muy fuerte, digamos. Yo creo que eso te da certezas. O sea, yo creo que el electorado también está certezas hoy día respecto a sus líderes. Por eso que cuando te hablaba de que la relevancia de verlos a todos juntos mostrarse, es cuando aparece en el rasgo humano, que es el que a mí me da confianza. Que digo, bueno, esta persona tiene esta capacidad, escucha, no escucha, es capaz de llegar a acuerdo o no es capaz de llegar a acuerdo, o sabe claramente lo que va a hacer, o lo declara, lo dice, tiene una idea. Ya, ¿y estos atributos son centrales en una segunda vuelta? Ah, la segunda vuelta es otro... Otra elección. Es otra elección. No, ahí es otra elección. Yo creo que ahí van a operar... o sea, ya vimos lo que pasó en el 2021. O sea, entonces yo no me extrañaría que pudiesen pasar cosas similares en el 2021, digamos. Yo creo que es completamente distinta. Y la conversación va a ser distinta.
Bueno, y aquí estaremos esperándote para Cuando conversar quieran. en ese momento. De todas Paulina maneras. Valenzuela, fundadora, directora de Monitor de Liderazgos Políticos, DataVoz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias, Matilde, por la invitación. Un agrado. Hacemos un alto, son las 6 de la tarde con 41 minutos. Nos vamos con esta imagen de la capital del Biobío, Concepción, donde hay 16 grados a esta hora de la tarde. Hermoso atardecer. Ya regresamos con otras noticias del día, por cierto, todo lo que ha pasado en el ámbito internacional y el deporte.